acá. Tenés tres puestos de control. Este que es Dalbo, este que es Arbrook, que es para gente de nivel 15, 20, 25, por ahí. 30 también. Y este que es Greywood, que es gente para nivel 40 para arriba. Y vos vas a empezar acá, en Dalbo. Vas a empezar acá con tu vestimenta, todo. Acá vas a tener un cofre que se comparte con el otro personaje, las cosas que vos tengas en el cofre. El dinero no se comparte. Y después, por ejemplo, lo que primero que yo te recomiendo es venir, apenas entrar, venís a hablar con este, que dice comisario, y te va a empezar a dar unas misiones que te van a dar un montón de experiencia, te van a dar cartucho de escopeta, y al final, cuando termines de hacer todas las misiones, te van a dar esta finalmente, que es una pala única, que está bastante bien. Acá los objetos son así, son blancos, que quiere decir que el objeto blanco, que es común, que no tienen stat, no tienen ningún bono extra. Después le siguen estos que son los superiores, que son los azules, que tienen por ejemplo un bono que dice abajo daño a la cabeza tanto, o dos bonos. Después le siguen estos que son los raros, que tienen de 3 a 4 bonus. Y después siguen estos que son los élites. Los élites tienen también 4 o 5 habilidades. Y por último son objetos únicos, como esta pala que yo te dije que al terminar esa misión te dan ese objeto. De toda la misión acá que te da el comisario, la última misión de todas te da este objeto, que es una pala única. Si a vos no te gusta, la puedes vender y ahí ya tenés bastante dinero. Después, ¿qué te recomiendo yo? Apenas entres, empezá a entrar en casitas y lootear cosas, disparar siempre a la cabeza. Acá tenés este comerciante que es para vos entras ahí y podés comprar medicina, munición, armas, comprar de todo. Acá tenés en la pizarra que vos tocas acá, es decir, comenzar todas las misiones. Vos tocarías acá y ahí te va a marcar todas las misiones que hay en este puesto que es Dalbo. También vas a tener este buzón que acá se te va a informar cuando vos vendas objetos así, se te va a informar si ya lo vendiste así, y si ya lo vendiste tenés que abrir el buzón para que te den para que se te acredite el dinero, si no el dinero va a quedar ahí como volando. Después tenés NPCs así como este, que si vos hablas te dan misiones, ¿ves? Y también hay más NPCs acá, en esta puerta de acá y en las otras puertas que veas ahí. Siempre tienen misiones, pero vos cuando tomás todas las misiones de la pizarra te agarran todas, y estos NPCs son otras. Ve, por ejemplo, acá dice viaja a un hospital y busca suministro, y así vas agarrando misiones. Tenés tres habilidades gratis que antes de estas habilidades se ponían con un punto de habilidad, pero ahora están gratis en el juego, que son: número uno, esquivar, y lo que hace es que esquiva, pues no ve, hace así, hace el esquive así y no te toca el zombie. La segunda habilidad es de el de pegar una patada, ¿ves? Si vos ves que estás rodeado, se te acerca, le metes una patada así y el zombie se corre muy para atrás, así, y lo que te da la oportunidad ahí de agarrar la escopeta o lo que sea y le disparas a la cabeza. Lo otro es la habilidad de agachado así, que lo que te permite esta habilidad es que vos podés andar así agachado, ¿ves? Andás así agachado y, por ejemplo, si yo tuviera equipado ahora la pala, por ejemplo, yo me voy a equipar la pala, ¿no? Para que vos veas. Yo me equipo la pala, listo. Entro a alguna pieza, ¿no? Entro a alguna pieza así. Y yo cuando abro la puerta veo que un zombie está así, que está mirando para otro lado, yo puedo agarrar y hago así, y le metería un palazo y lo mataría de una, sin gastar balas. Porque ese cuenta como daño sorpresa, que hace el triple de daño. Ahora, si vos entras así agachado y el zombie está de frente mirándote, te va a mirar ese zombie, y lo que hace es que automáticamente todos los otros zombies te van a automáticamente como que te descubrieron que vos estás ahí
y van a venir todos por vos. Así que si hay uno así de espalda, podés hacer el famoso daño sorpresa con un arma cuerpo a cuerpo. Y la última habilidad de todas, que está ahí a la izquierda, es la del zapato este, que podés correr así, ¿ves? Podés correr así hasta que se gaste el zapato. Tendrías que parar y ahora ahí donde está el dibujo del zapato se va a ir empezando a cargar en amarillo, ¿ves? Ahí. Después, lo otro que yo te recomiendo es ir a empezar, por ejemplo, las misiones. Vas a ver acá, en el mapa, acá te va a decir, acá hay una misión, las misiones son así en verde, ¿ves? Acá tenés otra. Esta te recomiendo la que digan así cotaje o digan esto house hall o digan residencia, porque son casitas que vos tenés que ir a buscar cosas. Por ejemplo, acá en Strong cotaje dice y hall house hall. Vamos a mirar de qué se trata esto. Strong cotaje. Acá hall house hall dice encuentra a una chica, dice vivo o encuentra rastros o evidencia. Y el otro dice Strong Cottage, dice busca el anillo. Dice esto de buscar el anillo, tenés que lootear la casa hasta encontrar el anillo. A ver, vamos a ver qué tan lejos está. Está acá. Esto es del anillo y esto es que dice vivo o muerto. A ver, estas misiones son nivel 10. Luego te puede tocar acá misiones nivel 1 y todas estas cosas. Por ejemplo, encontrar el anillo. Voy a marcar ahí, que lo marcas con el derecho. Y te voy a mostrar por lo menos cómo se hace una misión, a ver si no tardamos tanto. Cuando vos empezás en el juego, vas a empezar acá, que te bajás del auto este y tenés que entrar acá a la comisaría. El auto este no se puede manejar porque ya me preguntaron varias veces. La gente quiere manejar el auto a los GTA y no se puede manejar. El auto está así estático y solamente se puede usar para viajar entre los puestos. Y vas a empezar con el auto así, ve que está rojo, que está todo roto y tenés que ir cambiándole piezas así. Todas las piezas que encuentres los cambias y desde acá puedes encontrar combustible y llenando con combustible para viajar. Y también bien, y tengo el teclado de costado, por eso es muy incómodo. Cuando yo no estoy grabando tengo el teclado acá, acá bien acá enfrente y ahí puedo jugar mejor, pero acá. Por ejemplo, todo lo que ves en amarillo son para lootear. Vos tenías apretado el E y vi acá gané balas. Por ejemplo, para que no moleste este loco. Vamos a matarlo. Bueno, este está medio duro porque son nivel 10 y yo tengo nivel creo que 7. Ahora, tenemos que lootear. Ve, jugo de naranja. Lo tomamos porque ahí te pide... A ver si me deja abrir esto. Bueno, me dejó abrir de suerte. Ahí dice llave vieja, te piden una llave siempre para abrir esa puerta. Vamos a ver si encontramos ese ítem que quiere. Listo. Ya no se va a mover más. Ahora looteamos acá a ver qué nos da. Estas piezas que están en naranja te dan, ¿ves? Cosas así, ítem así. Y así vas consiguiendo ítem y mejorando el equipamiento. Hay equipamiento con buenos stats y así vos te vas a ir mejorando el personaje. Ya entramos acá a la primera puerta. Vamos a entrar a esta. Creo que esta es la misión que decía que quiere un broche o algo así. A ver. Acá hay un loco. Y acá hay otro loco.
No está muriendo de una porque como estos son nivel 10, yo soy nivel 7, las armas que yo tengo ahora creo que son nivel 5 por ahí. Yo las ve, acá está. Acá looteé, aquí dice acá, ya conseguí el anillo. Este es el anillo que me pedía la misión. Ahora si voy acá, en la parte de misiones, se me va acá a alumbrar en verde. ¿Ve? Ya se me alumbró acá en verde, dice que la misión ya la tengo hecha. Ahora yo iría a la pizarra ahí de Dalbo, y en la parte que dice cobrar misiones, y ahí me darían 718 de dinero y 1589 de experiencia. Y así son las misiones. Tenés que tener ese inventario, ese anillo, lo vas a tener que tener ahí en el inventario, no lo vayas a desechar. Y después también en las casas te aparece esto, que son unos baúles que tienen unas combinaciones así que, por ejemplo, acá sería formar una palabra que ahora no sé cuál es, después la voy a ver. Y nada más, compañeros. Esto sería, así serían las misiones. Tenés que entrar en todas las casas que puedas, lootear. Por ejemplo, yo ya me estoy quedando acá sin balas porque ya me quedan 9 de estas. Vamos a ver que podemos lootear más y ya terminamos el video y te cuento una cosa. Estos chiquititos son los más jodidos porque siempre se te vienen encima. Se te vienen encima y se te tiran encima y siempre te empiezan a rasguñar, a morder, no sé qué. Ve, acá dice llave vieja, ¿ve? Esta es la llave que me pedían en la pieza anaranjada, que yo, como tengo una mínima chance de abrir puertas, la abrí sin llave. Si no, cuando vos tengas esa llave, recién ahí la vas a poder abrir. Y acá, balas, me dieron. Estas balas yo no las uso, las podría vender tranquilamente. La escopeta, lo que tiene de bueno, que tiene mucha distancia de empuje, es que los tira para atrás. Y yo te recomiendo siempre tener por lo mínimo una escopeta o una pistolita o un rifle así, por si te quedas sin balas. Yo si me quedo ahora sin balas del rifle, ya tengo la pistolita esa. Por ejemplo, voy a cambiar, mira, acá me pongo la pistolita esta, porque yo ya no tengo poquitas balas del rifle, y ahora ya tendría 150 balas de escopeta, de pistola. A ver si hay alguna puerta roja acá para hacer, para que te muestre. Sí, mira, acá hay una. Esto de la puerta roja es que detrás de la puerta hay un jefe y está lleno de bichos, así que vos tenés dos opciones. ¿Quién está ahí? No me diga que justo es un choir de esto. Entonces lo que podemos hacer es matar a todo lo que podamos y salir de la pieza. Así está el loco este. Y ahora vienen a molestar todos. Van a venir a molestar más acá. Bueno, ahora van a venir todo el mundo. Entonces lo que hacemos es, al matar a todo eso y volver a entrar, lo que hacemos es que lo que va a pasar es que ya llega un momento que el bicho ese va a quedar solo. Y así no nos van a estar molestando los otros bichos. Yo por ejemplo ahora ve que ahora está más o menos solo. Este es uno de los bichos especiales que tiene el juego.
Si vos te pones cerca de ese bicho y empieza a gritar así, te hace un recontra daño. Yo por ejemplo ahora correría así y tomaría un poco de distancia y ahí le seguiría disparando desde lejos. Encima se me traba la recarga. Encima este carga re lento. Se la rebanca bastante. Eso se la banca porque era un jefe. Si son esos jefes comunes, no hubiera durado ni 3 tiros, ni 2 tiros. Eso es uno de los jefes especiales. Entonces ahora vamos a lootear acá como un... Y siempre te dan algo naranja o violeta, ¿ves? Ahora me dieron un guante que tiene todas estas habilidades que después yo vería si esa habilidad es mejor que el guante que yo tengo y me la equiparía. También está ¿ve? En la pieza de los jefes siempre terminá de lootear al jefe y después siempre en los muebles así vas a encontrar cosas así, ¿ves? Acá me hay una llave inglesa en rara. Listo. Todo bien. Y acá se me está acercando un loco. Y lo último que le quería decir es el tema de las habilidades. Ahí a la izquierda van a ver un cosito que está como para arriba. Vos vas a empezar con esas habilidades, para ponerte un punto de habilidad. Vos te podés poner la habilidad que vos quieras. Yo te voy a recomendar estas 5 habilidades. Estas 5 habilidades como base para empezar, que son habilidades muy buenas. Después más adelante vos podés ponerte la que quieras. Número 1. La habilidad número 1 que te vas a poner es esta, que dice trotador. Dice 10% velocidad de trote, porque el personaje camina tan lento que lo que hace esto es que te da 10% más para caminar y trotar más rápido. Eso lo que te va a beneficiar es para caminar más rápido y trasladarte más rápido. Muy importante esa. La segunda que te recomiendo es esta, que dice tiro rápido. Dice velocidad al apuntar y velocidad de ataque en todas las armas. O sea, pistola, ametralladora, escopeta y rifle. Muy importante también. La otra muy importante es recarga, dice velocidad de recarga al caminar y velocidad de recarga. Y tamaño del cargador, que es muy importante, te aumenta el tamaño del cargador. Súper importante esta habilidad. La otra, caza cabeza, 6% de daño a la cabeza, porque vos siempre tenés que tratar de disparar siempre a la cabeza para que el bicho muera más rápido. Muy importante también. Y la última, esta, apunta al corazón, que dice acá 6% de daño al cuerpo. Quiere decir que vos con cualquier arma que dispares al cuerpo, cada vez que subas esta habilidad vas a hacer más daño. Y con eso vas a tener para caminar más rápido, para hacer más daño a la cabeza, para recargar más rápido, y esta que te aumenta los bonus de todas las armas. Así que estas son las habilidades principales que yo te recomiendo. Después más adelante hay otro tipo de habilidades que bueno, que eso ya son para jugadores de nivel alto o gente que le mete dinero al juego y se hacen build de ninja, build de cuerpo a cuerpo, build de solo fusil de asalto y así. Acá tenés donde está, que te dije yo, registro de misiones, donde están las misiones, que podés ir viendo a dónde están y se te marcan ahí en verde en el mapa. Obviamente las misiones que dicen obtener 5 muestras de sangre directamente no la hagas, porque son misiones que requieren en departamentos, todas esas cosas, lugares que son como 15 pisos que tenés que lootear, así que no te recomiendo para nada. Te recomiendo es hacer misiones esas que dicen que son casas chiquitas o encontrar el anillo, cosas así. Así que
Eso es todo por el video, compañero. Cualquier duda, consulta. Vamos a salir de acá antes que aparezcan más bichos. Eso es todo por la parte de hoy. Un video largo, pero bueno, de paso te mostré una misión cómo se hace. Y nada más, compañero. Después voy a traer más videos y después más adelante voy a traer una misión tremenda. Que en esa misión te voy a hacer ganar 2 objetos únicos. Ninguna otra misión te regala 2 objetos únicos. Esos objetos